Bueno, eso es lo que dice el señor Saab, esa es su opinión. Los que no vemos un crecimiento sostenido, por lo menos sostenido de la economía venezolana, nos queda así como ese saborcito amargo. Pero ya está nuestro invitado con nosotros. Hoy en la mañana de hoy vamos a recibir a Stanley González. Stanley González es dirigente nacional de Un Nuevo Tiempo, ha estado en la comisión de negociaciones con el gobierno nacional. Ayer fue el orador de orden en el acto del Nuevo Tiempo con motivo de el aniversario de este partido. Bienvenido, Stanley. Saludos, ¿cómo estás? Buenas, ¿cómo estás, Juan Carlos? Muchas gracias por la oportunidad. Un placer tenerte acá. ¿Qué te trae al Zulia? No vienes con mucha frecuencia al Estado. ¿Qué te trae al Zulia? Coméntanos un poco. Sí, bueno, estuve ayer, como lo dijiste, en la sesión solemne con motivo del aniversario del partido. Son 19 años que cumple el partido y de cara a este nuevo aniversario se hizo esta sesión y se me invitó para que fuera orador de orden. Y básicamente ahí lo que expusimos es la historia de este partido, que no es nada más en el Zulia, un partido que sí creció en el Zulia, pero que se ha convertido en un partido nacional, en un movimiento nacional, el cual tiene un plan, tiene unas ideas para el país, tiene ideas para salir de la crisis, y básicamente eso fue ayer lo que expusimos en el Consejo Legislativo, ¿no? Muy bien. Bueno, entonces vamos a entrar. ¿Tiene ideas sobre cómo salir de la crisis? María Corina ayer ha tenido un programa, una entrevista importante en un canal, en un programa de televisión, de YouTube muy importante. Ella ha dicho que hay quienes están con Maduro y hay quienes están con Venezuela, que no es la hora de las medias tintas. ¿Cuál es la posición que pudieras tú expresar sobre esa afirmación de María Corina? El Nuevo Tiempo está ¿dónde se ubica el Nuevo Tiempo a partir de esas dos categorías que presenta María Corina Machado? Bueno, no, el Nuevo Tiempo está con el pueblo venezolano, y conseguir luchando por salir de la crisis en donde estamos, ¿no? Yo creo que aquí se trata hoy, es una situación muy compleja, reducir las cosas, hacer ese maniqueísmo de reducir quién está aquí y quién está allá. No estoy de acuerdo con ese análisis. Aquí el tema es cómo luchar, cómo vemos el futuro, cómo seguimos luchando. Yo me niego a rendirme, me niego a quedarme quieto, me niego a encerrarme en un sitio. Que aquí tiene que debemos luchar todos los venezolanos. Nadie nos va a venir a salvar. Es que juntos podemos lograr esto. Y desde el partido, lo que hemos visto en nuestro análisis, en nuestras reuniones, en nuestras discusiones, es que el 25 de mayo hay una oportunidad para seguir luchando. Hay una oportunidad, no es un tema, un debate entre abstencionistas y los que quieren el voto, o entre los que quieren ser candidatos, no, es un debate cómo luchamos en la Venezuela de hoy. Porque todos sabemos lo que pasó el 28 de julio, eso es inocultable y no nos vamos a poner a discutir sobre eso. Ahora, ¿qué hacer? ¿Y cómo vemos el futuro? ¿Qué quiere Maduro? Maduro hoy, ¿qué quiere? Que nos quedemos en nuestras casas, que nos vayamos todo el país, que nos encerremos. ¿De qué más rebelde hoy que salir, que participar? ¿Qué más rebelde hoy que votar? ¿Qué más contestatario de llevarle la contraria a quienes tienen el poder y reafirmar que este país quiere cambio, que este país quiere mejorar, quiere vivir tranquilo, quiere vivir en paz? Y esa es nuestra posición y vamos a seguir luchando. Venezuela va a seguir luchando y nosotros vamos a seguir acompañando en la lucha al pueblo venezolano por vivir mejor, ¿no? Ahora fíjate, Stalin, el grueso de mi audiencia que está acá y está escribiendo sus mensajes, dice que no se le puede hacer el juego al gobierno, que no se puede pasar la página, que votar es legitimar al gobierno. Muchos de ellos, evidentemente, tienen razón en el sentido de que se sienten estafados y se sienten que los van a volver a estafar. Entonces, la pregunta que te dejo para el retorno, porque tenemos que ir al corte, es ¿qué responde Stanley González? ¿Cuáles son los argumentos de Stanley González para convencer a una gente que dice me van a volver a estafar y yo no voy a legitimar al gobierno de Nicolás Maduro Moro? Al retorno, mis queridos amigos, con el dirigente político nacional del Nuevo Tiempo, Stanley González, y líder de una generación de universitarios que llegaron a la lucha política. Muchos están en el exterior, en el exilio, otros están muertos, otros están todavía luchando en territorio venezolano. Ya regresamos. Vamos, mis queridos amigos, con Stanley González. Stanley, ¿estás allí? Quisiera que me dieras respuesta. ¿Qué le dices a toda esta gente
que realmente está dura, pero no solamente dura, sino que muchos están iracundos, ¿no? Y refiriéndose, preguntas que te voy a hacer, no todas, no, las que sean cordiales las hago, las que no sean cordiales. Te llamé compañero porque finalmente tú y yo fuimos ñángaras en nuestra juventud, de la Liga o de Bandera Roja, yo fui del movimiento del socialismo y bueno, es parte de la historia que hay que vivirla. Yo socialdemócrata, aunque no milito en el Nuevo Tiempo, tú eres socialdemócrata, tomamos hacia el centro. Coméntanos, ¿qué le dices a la gente que no quiere votar definitivamente? Mira, yo creo que primero que el voto es un derecho. Usted tiene el derecho de ejercerlo o no de ejercerlo. Si alguien no lo quiere ejercer, yo no lo voy a satanizar ni lo voy a decir. Lo que no pueden tampoco es satanizar a que quienes creamos que esa es la manera de luchar. No, yo no comparto ni compartimos en el partido la tesis de quedarnos inmóviles, quedarnos tranquilos, de esperar que algo pase. Aquí, Maduro, ¿qué quiere? Que usted se quede en su casa. Maduro, ¿qué quiere? Que usted no participe. Maduro, ¿qué quiere? Que haga algo. ¿Qué es más rebelde hoy? Participar. Que todas las cosas y los beneficios que hemos logrado, digo, desde el punto de vista de quienes nos oponemos al régimen o a ese proyecto político, todas esas victorias las hemos logrado participando. Ninguna victoria se logra absteniéndose, quedándose tranquilo o inmóvil. Aquí hay que luchar. Aquí hay que luchar por vivir mejor, luchar para que todo el que se fue pueda vivir, regresar, para luchar para que todos podamos vivir en paz. Y en el último, y si lo vemos, tú que hiciste referencia al tema de la reforma, la lucha estudiantil, sí, en el 2007 yo era presidente de la FCU, de la central, y con razón, así como lo tienen hoy, y con razón, mucha gente decía que no había que participar en la reforma. ¿Por qué? Porque eran derechos fundamentales que estaban yendo a un referéndum que no deberían. Pero ¿qué hacíamos? Si no participábamos y nos quedábamos solo con la letra de que eso no se puede, ¿qué hubiese pasado? Se hubiese cambiado esa constitución. Y nosotros decidimos, y toda esa clase política en ese momento estaba muy llamada y muy ganada a no participar. Nosotros decidimos ir. ¿Y qué ocurrió? Se le propinó una derrota a Chávez. Entonces, en aquel momento. Luego, si nosotros no hubiésemos participado en el 2015, no hubiese pasado nada de lo que pasó. Incluso en el 2024. Si nosotros todos, yo voté el 28 de julio, nosotros votamos todos el 28 de julio. ¿Qué pasa si no hubiésemos quedado? Que hubiésemos tenido hoy la fuerza para avanzar y para tener los argumentos que hoy tenemos. Entonces yo creo que hoy se trata, la discusión no es si votas o no votas, sino cómo luchamos. Nosotros creemos que la lucha, ese espacio del 25 de mayo es un espacio para luchar y estamos decididos a ir a luchar en ese terreno. Mira, una de las primeras preguntas que recibí, te la dejo para el retorno, tiene que ver con Edmundo González. Dice, ¿por qué no apoyas a Edmundo González? Al retorno tú me vas a decir cuál es la posición del Nuevo Tiempo con respecto a Edmundo González. ¿Qué proponen ustedes? ¿Qué hacer con ese triunfo que mucha gente en el país afirma que obtuvo Edmundo? Entre ellos me cuento para realizar, si se puede realizar ese éxito y cuáles fueron, si es que hubo pecados originales que impidieron también que se lograra, que se cobrara la factura del 28 de julio. Al retorno, mis queridos amigos, con Stalin González. Bueno, continuamos, mis queridos amigos, con nuestro invitado Stalin González, dirigente nacional de Un Nuevo Tiempo. Edmundo González y el 28 de julio. ¿Han tenido ustedes comunicación con Edmundo González? ¿Planifican ustedes junto con Edmundo que se cobre, que se ganó pero no se cobró? ¿Qué va a hacer el Nuevo Tiempo con respecto a Edmundo González? Mira, Un Nuevo Tiempo hace vida en la plataforma unitaria. Yo entiendo que Edmundo participó en algunas reuniones a principios de enero. Creo que no se ha podido de nuevo planificar y coordinar cosas. Eso no quiere decir que nosotros y no estemos contestes de lo que ocurrió. Fuimos parte de todo ese proceso, de lo que pasó ahí, en campaña, en estructura, votando. Ahora nosotros estamos en Venezuela defendiendo eso. Y no hay, ¿qué mejor manera de reafirmar lo que se logró votando el 28 de julio que yendo a la contienda y luchar de nuevo? Un ejemplo, porque ahorita que en la pausa alguien entró hablando una cosa de Barinas. ¿Qué hubiese pasado si nosotros en Barinas no hubiésemos participado otra vez después de lo que ocurrió en esa elección? Porque Superlano ganó esa elección y fue inhabilitado después, y el pueblo de Barinas, y se repitió la elección, y fue mucho más contundente la respuesta de Barinas. Que no es lo mismo. Sí, es verdad que no es lo mismo, pero aquí el tema es, hoy nosotros, votar es un derecho. Votar nosotros lo vemos hoy como una herramienta de lucha,
No satanizamos a quien no lo quiera, ejercer, pero nosotros estamos dispuestos a seguir luchando por Venezuela, a seguir luchando por este país, y creemos que ese es un escenario que no se puede abandonar, un escenario de lucha que hay que estar y que hay que reafirmar lo que pasó en julio del 2024. Ahora, pero todavía la respuesta no me queda clara. Pasa la página El Nuevo Tiempo con respecto al tema Edmundo González. Pasa la página completamente. No hay manera de cobrar esa factura. Mira, yo creo que aquí las páginas se siguen escribiendo. Tú no te puedes, ni la historia tampoco se puede cambiar, ¿no? Porque se quiere utilizar esa frase como que si ya claudicaste, ya encerraste, y no quiero entrar en un teje y maneje y quién tiene la razón y quién no. Pero pareciera que una cosa es quedarse pegado en la página y no construir una nueva, y otra cosa es pasarla. Entonces aquí la historia no se puede cambiar. Todos sabemos lo que pasó en julio de 2024. Todos lo sabemos. ¿Cómo hacemos eso? Porque construir y cobrar esa elección no la vamos a hacer desde Madrid ni encerrados en ningún lado. Aquí hay que seguir trabajando, seguir luchando, seguir buscando construir una alternativa que no sea una amenaza para quienes hoy están en el poder. Y que ahí nosotros estamos decididos a seguir participando, a seguir luchando, a acompañar al pueblo venezolano en su deseo de cambio, porque este país quiere cambiar y lo ha demostrado ya varias veces, y tenemos que seguir de la mano del pueblo a luchar por lograr el cambio político que tanto deseamos. Cuando te decía lo de Stanley González, lo de el pecado original, es porque en Chile la unidad logró la candidatura de Patricio Aylwin. No era la más popular, ni era la que concertaba las mayorías del pueblo chileno, pero había uno muy popular que era Ricardo Lagos, pero no podía ser porque lo odiaba el régimen. Cuando yo te pregunté sobre un pecado original, fue un pecado original haber no acordado con María Corina, que todavía no le tocaba a ella que esperara para que Maduro, igual que Pinochet, aceptara un candidato que no lo fuese a perseguir, que no lo fuese a meter preso. Aquella frase, no te quiero muerto, te quiero preso, y aquella frase de Edmundo, al día siguiente que gane la elección le entrego a María Corina. Yo no sé si eso marcó en algún modo el destino de la candidatura o el triunfo de Edmundo González. Mira, todas esas cosas sumaron para ese resultado. Ahora, hablando de Chile, que es mucho más fácil, que es, uno, la diferencia entre los conceptos de transición y ruptura. Aquí se confunden los conceptos de transición y ruptura. La transición es un proceso que suele ser la transición, algo que quien está en el poder va abriendo espacios para construir esa política a quien no sea una amenaza, como pasó en Chile. Porque Pinochet abre la posibilidad del referéndum, pierde el referéndum, y un año después, porque todo el mundo se queda en el referéndum, pero Pinochet entrega un año después. Durante ese año se construyó toda una escena política para poder lograr ese escenario que tú dices de Aylwin y Lagos, y entendieron ahí los políticos en Chile que, bueno, aunque uno era el más popular, el otro era más viable. Y yo creo que es la tragedia que hoy tiene Venezuela, es que Maduro es un plan político económicamente inviable para el país. Mientras Maduro esté en el poder, el país no va a salir de la crisis económica de donde está, y quienes hoy han dirigido la oposición en los últimos años son un plan político que es inviable para el cambio y para la transición. Entonces es el drama que es donde estamos. Entonces, si tú abres ese debate, entonces te acusan, porque es más fácil acusar de mil cosas que ver el origen del tema y cómo construir una alternativa que de verdad sea, que baje los costos de salida, que pueda generar confianza, porque entender que la diferencia entre los conceptos de transición y ruptura, se utiliza el concepto de transición como una herramienta política de propaganda y de marketing, cuando lo que está por atrás es el concepto de ruptura, el cual trae las consecuencias en las cuales hoy estamos, ¿no? A ver, explícanos un poco eso. Me parece interesante el enfoque que le has dado. El concepto de ruptura pudiera ser como el concepto del cambio de gobierno. Yo en la primaria, yo decía, mire, cuando comenzó la campaña electoral, a mi audiencia, y ellos están allí, y yo decía, no va a entregar Maduro, olvídense que no les va a entregar. Un tipo que tenga 15 millones de dólares sobre su cabeza, un tipo a que la principal líder de la oposición le diga, no te quiero muerto, te quiero preso, no entrega el poder. Primero, que esto no es una democracia.
Segundo, un tipo como Maduro, con la amenaza de que lo lleven preso, jamás le entrega el poder. Y la historia venezolana ya no es solo la chilena. La historia venezolana en la última ruptura contra una dictadura que fue la de Marcos Pérez Jiménez, hubo que acordar que Wolfgang fuese el presidente, Wolfgang Larrazábal. No fue Rómulo Betancourt, porque Rómulo Betancourt a lo mejor lo hubiese metido preso al otro día y Pérez Jiménez no iba a arriesgar su pellejo. Pero ¿por qué la gente no habla de transición, pero confundes exactamente transición con cambio de gobierno? Y eso, y no son exactamente la misma cosa. Te escuchamos. Mira, hay dos cosas ahí usando de ejemplo. Uno, el que utilizas de Pérez Jiménez, que es al final es el que para nosotros es más cercano. Hubo una ruptura del régimen en el 58, pero la Fuerza Armada, quien el régimen al final decidió, nosotros, ¿verdad? Porque el golpe de Estado lo da de la Fuerza Armada y dice, nosotros vamos a conducir la transición. Y durante un año llevaron ese proceso y además no nada más que lo condujeron, sino que nosotros vamos a dirigir la Junta Patriótica y vamos a ser candidatos. El gobierno no se lo entregaron a Betancur, a Caldera y a Jovito Villalba. Abrieron una elección y lo que sí ocurrió fue un acuerdo donde quien ganó pudo obtener de nuevo la presidencia. Y el otro caso que a mí me parece interesante es el de Sudáfrica, porque al final Sudáfrica, que fue parte de lo que no nos ocurrió, era el acuerdo previo. Estar claro, porque al final el chavismo, guste o no nos guste, es un proyecto político, que hoy es minoría, que hoy para mí es un proyecto fracasado en términos económicos y de desarrollo del país. Pero en Sudáfrica estuvo claro, antes de la elección, cuál era el destino de quien perdía, ¿no? Y en Sudáfrica Leclerc abrió los espacios de poder, fue a la elección, pero estuvo claro en espacios de poder para los blancos. Entonces, aquí en el país lo que necesitamos es hacer política, y parte del ejercicio de la política es buscar acuerdos, es acordar, es dialogar. Entonces, aquí se reniega de eso, como que si eso no fuera parte de la política, o sea, parte del ejercicio de la política. Sí, la política es para ayudar a la gente, la política es para que la gente pueda sobrevivir y pueda vivir bien, pueda vivir tranquila, pero parte del ejercicio de construir esos consensos es hablar y es dialogar. Eso no quiere decir que tú acuerdes todo, porque tú no te puedes negar a hablar con quien sea. Entonces aquí pareciera que se utiliza, aquí se cree que la política es lo que yo digo, y aquí el problema hoy es que yo veo que yo siempre le digo al chavismo, Chávez le enseñó a este país muy mala política. ¿Por qué? Uno, que no dejó ninguna construcción social, pero además una foto de Chávez con alguna parte de la oposición hablando. Nunca quiso hablar con la oposición. Negó siempre al otro. Siempre lo negó. Entonces, Chávez no es un político, un ejemplo a seguir. Y aquí pareciera que muchos opositores y el chavismo le gusta ver a Chávez como un ejemplo a seguir de que es solo la palabra del líder es la que vale y no se discute. Y yo creo que aquí hay que pensar en el país, hay que buscar un plan político viable, una alternativa que le dé a Venezuela una salida a la crisis que estamos viviendo. Mira, yo observo que hay una especie de parteaguas, ¿no? Los que van a votar y los que no van a votar. Lastimosamente se pierde, de algún modo la unidad se debilita. Yo veo que el enemigo interno de Nicolás Maduro es Diosdado Cabello y lo nombra ministro de Relaciones Interiores para meterle pega o pega loca al poder y hacer su bloque de poder, y no cambia el ministro de la Defensa porque hasta ahora no ha confiado en otro militar y mantiene a Padrino López durante 11 años en el poder. En tanto, la oposición sufre estos desbarajustes con tanta frecuencia. Pareciera más inteligente Maduro que la propia oposición. Pero la pregunta es, ¿están creando ustedes un nuevo bloque a partir de la excisión natural que ya se ha dado en la plataforma unitaria, los que van a votar y los que no van a votar? Mira, nosotros siempre hemos sido partidarios y dirigentes de la unidad. Creer que el cambio político en el país lo va a hacer un líder solo, un partido solo, nosotros solos, una generación sola, eso no va a ocurrir. Aquí necesitamos una unidad mucho más grande y compartir objetivos. Aquí tenemos que compartir objetivos. No es nada más decir vamos a sacar a Maduro, sino es un problema estratégico. ¿Cómo vamos a enfrentar esto? Nosotros siempre estamos abiertos a la construcción de la unidad porque nadie solo puede. Ahora, la unidad es para debatir, la unidad es para acordar, no para imponer. Y pareciera que aquí hay gente que les gusta la obediencia nada más y no es quien tiene la razón, sino construyamos juntos ese camino y esa estrategia. Y como dije al principio, aquí
Votar es un derecho. Usted tiene el derecho de no ejercerlo. Nosotros creemos que hay que ejercer ese derecho, luchar en ese escenario y poder conquistar el cambio y reafirmar lo que pasó en el 2024. Pero todavía no me dejaste satisfecho. Voy a despedir al Canal 11 un segundito, despido a los compañeros del canal. Nos vemos mañana, mis queridos hermanos, y seguimos con nuestras poderosas redes sociales. Se genera una nueva alianza, MPB, Cambio en Paz, la gente de Fuerza Vecinal. Se genera una nueva, tienen que generar una alianza. Si van a ir a las elecciones, los que dicen que van a elecciones de la plataforma unitaria, tienen que hacer una alianza perfecta porque si no, la abstención va a arrasar. Coméntame un poco, ¿se genera una nueva alianza? Estamos construyendo esa alianza, mucho más allá de los partidos, mucho más de los candidatos de los partidos, generar que mucha gente, muchas personas, muchos grupos de la sociedad civil también sean parte de esta alianza de cara a la elección parlamentaria y regional de mayo 25. Mira, a partir de una entrevista que le hice yo a Carlos Alberto Montaner, viviendo en Miami, yo le pregunté a Carlos Alberto, oye, Carlos Alberto, ¿cómo se sale de la dictadura de los Castro? Y Carlos Alberto me dijo, de la dictadura de los Castro se sale con ellos, no contra ellos. Contra ellos no es posible salir de esa dictadura a menos que sea como una invasión militar internacional. Ahora, tú has hablado de la necesidad de abrir espacios de negociación con el gobierno de Maduro. El sector que encabeza María Corina Machado está absolutamente negado que sea solo negocio contigo para que entregues el poder, ha dicho María Corina Machado. Háblame un poco de esa visión de negociación. La gente del alto comisionado de las Naciones Unidas ha pedido que se reabra una negociación en Venezuela. No sé qué dice el señor Trump, todavía es un acertijo sobre eso. Coméntanos ya finalizando la entrevista, Stalin. Bueno, ahí tiene las consecuencias de negarse de la búsqueda del acuerdo y de los consensos y de dialogar. ¿Qué ha pasado 8 meses después de la elección del 28 de julio? O sea, esa es una teoría viable, una teoría asertiva. Pareciera que no. Y para no hablar del tema de Venezuela, sigamos buscando ejemplos. Al final, en la Unión Soviética, ¿por qué cae? Porque un grupo de la Unión Soviética empieza a trabajar en esa transición y empieza la discusión interna. Entonces, creer que aquí la transición, el chavismo no es parte de la transición, es un error, creo yo. O sea, la transición es un proceso y que el chavismo evidentemente tiene que ser parte de esa transición. Ahora, la transición es para sacar al chavismo. Yo creo que la transición tiene que ser para que haya democracia en Venezuela, para fortalecer la democracia en Venezuela, para buscar los espacios de convivencia de todos los factores del país y lograr que este país viva en paz. Plantearse la ruptura, como se ha planteado, porque es el mismo plan del 19, Juan Carlos. Al final es el mismo plan con otra persona que lo dirige, pero es el mismo plan, es la presión internacional, es que creer que la presión va a sacar al régimen, no, y por ahí yo creo que no es. Aquí las veces que la oposición ha logrado más incidencia en la vida de los venezolanos ha sido por la vía de la participación. Hoy hay que seguir luchando y yo invito a todos los venezolanos a luchar juntos por el cambio, a reafirmar que este país quiere cambio, quiere que las cosas mejoren y ver el 25 de mayo como un escenario de lucha y de reafirmación de querer poder vivir mejor. Una pregunta final, me trajiste a colación algo y te pido me des permiso para hacerte una pregunta final. Timoteo Zambrano ha planteado que se apoye a todos los gobernadores y a todos los alcaldes que están en ejercicio, incluso que se apoye a los segundos en los estados donde se perdió. ¿Cuál es la posición de Un Nuevo Tiempo con respecto a esto? ¿Van a apoyar ustedes a Morel? ¿Van a apoyar al gobernador de Barinas, al gobernador de Cojedes, a Morel Rodríguez, el gobernador de Nueva Esparta y a los alcaldes que están en ejercicio? A los gobernadores que están en ejercicio, la decisión nuestra es apoyar a los otros tres. Evidentemente a Rosales y a los otros tres es una decisión tomada. Luego de ahí hacia abajo, ahí hay un proceso de discusión porque todos sabemos lo que ocurrió en la elección del 21, el tema de las tarjetas judicializadas, el tema de cómo se obtuvieron algunos símbolos de algunos partidos. Esa es toda una discusión, pero nosotros estamos haciendo todo el esfuerzo para construir una gran alianza y una gran alianza muy amplia que participe todo el mundo y que incluya a personas que quieren el cambio verdadero. Bueno, muchísimas gracias. Mira, tú te llamas Stalin porque tu papá era de bandera roja, también te colocó Stalin por el viejo Stalin. Iván Stalin González Montaño, me llamo, porque no quede duda alguna. Mi papá era militante de bandera roja, yo ahí comencé mi vida política en bandera roja, después me fui y
y de que me fui estoy en un nuevo tiempo de hace 18 años y medio. Más o menos. Bueno, muchísimas gracias por esta respuesta personal, que es una curiosidad, ¿no? Porque todo lo que fuimos de izquierda se nos daba por ponerle nombres de líderes soviéticos a nuestros hijos. Un fuerte abrazo, muchísimas gracias por habernos acompañado en el programa. Gracias por la oportunidad. Gracias. Muy bien, vamos con Evelyn.